Ya tenemos en pantalla al doctor Jorge Grunberg. Él es uruguayo, nacido en Montevideo. Doctor, mucho gusto en verlo. Es doctor en educación por la Universidad de Stanford en el año 2000, máster en Education en la Universidad de Oxford en el 91, ingeniero de sistemas de la Universidad de la República de Uruguay en 1980. Es rector de la Universidad ORT Uruguay desde 1996. Muchísimas gracias, doctor. Adelante. Muchas gracias por la presentación. El tema que nos ocupa es que personalmente me preocupa siempre muchísimo, es hasta qué punto tenemos un cambio importante en nuestra manera de trabajar para el futuro. Como ingenieros, en general, que nos va a deparar el futuro con el cambio tecnológico. Y, por supuesto, eso tiene que ver con un impacto económico, un impacto profesional. En el caso de las universidades nos desvela pensar cómo tenemos que preparar a nuestros estudiantes para este cambio que tenemos constantemente y que posiblemente sea diferente ahora. El cambio tecnológico siempre ha existido, desde antes, por supuesto, de la Revolución Industrial. Siempre ha sido una preocupación la sustitución de los luditas, antes de los luditas, después de los luditas, siempre ha sido una preocupación la sustitución de personas por máquinas. Siempre estamos preocupados de que la tarea que nosotros realizamos pueda ser automatizada. Históricamente ha sido bastante raro que una tarea sea completamente automatizada y que una profesión desaparezca por completo. Una de las que aparece siempre en los trabajos sobre esto es la del ascensorista, es de las pocas profesiones que desaparece por completo. En general lo que ocurre es que hay un impacto sobre un conjunto de las tareas de una profesión. Después más adelante voy a hablar un poco más en cuanto a la ingeniería en particular. Hay que decir que el temor a la sustitución es siempre muy psicoanalítico, ¿no? Siempre la sensación de que nos sustituyan nos toca fibras muy íntimas. Eso ha dado consecuencias políticas en los últimos años, según los sociólogos, los analistas políticos. Y no solamente tenemos temor a la sustitución por la tecnología, ¿verdad? El temor a la inmigración, el temor al offshoring y, bueno, ahora más recientemente el temor a las máquinas que parecen inteligentes, y resalto el parecen. Los efectos históricos del cambio tecnológico los puse en dos columnas. Lo importante es lo que dice abajo. Todos los economistas están de acuerdo en que el balance a largo plazo ha sido positivo. Sí, la cantidad de trabajos que se pierden y la cantidad de trabajos que se ganan da un resultado. Si se resta la cantidad de trabajos nuevos de la cantidad de trabajos que desaparecen, da positivo. Pero, por supuesto, eso es en el largo plazo. En el interín pasan cosas. Las personas cuyos trabajos se modifican, obviamente hay grupos que sufren. Las sociedades tienen que prepararse para asistir a esos grupos a reciclarse. Cuando no lo hace hay consecuencias políticas. En la columna de la izquierda vemos que algunos trabajos humanos, muy pocos en general, se vuelven completamente automatizables. Como decía, lo que le viene a uno a la mente es los ascensoristas, los conductores de diligencias, los que ponían herraduras. O sea, se transforman en profesiones de nicho, pero largamente, desde el punto de vista económico, desaparecen. Lo que más ocurre es que algunos puestos de trabajo se vuelven parcialmente automatizables, y entonces allí hace falta menos personas para hacer lo mismo. Entonces desaparecen puestos de trabajo, no porque se automatice la tarea totalmente. Por el otro lado, en la columna a la derecha, tenemos que se crean nuevas ocupaciones que antes no existían. En cada revolución industrial aparecen profesiones que antes no había. Ahora estamos teniendo, por supuesto, en los últimos años, por supuesto, aparecieron los diseñadores digitales, y bueno, ahora vamos a tener los ingenieros de prompts y los cartógrafos digitales. Va a haber una cantidad de profesiones nuevas que van a surgir, y además se crean más puestos de trabajo porque al hacer más eficiente la economía en general, hay un aumento de la productividad y de la demanda que genera más puestos de trabajo, ya no de profesiones nuevas, sino de las profesiones existentes. Ahora la pregunta es, ¿qué tan preocupados tenemos que estar ahora? O sea, en la primera, en la segunda, en la tercera revolución industrial, el balance fue positivo. Después de un tiempo de adaptación, de grupos de trabajadores que se tuvieron que ir de la agricultura a la industria, después se tuvieron que ir de la industria a los servicios, en términos económicos. Ahora va a pasar lo mismo.
o tendremos problemas que ya van a ser de mucho mayor calado y largo plazo que en las revoluciones anteriores. Entonces, la pregunta es, ¿qué empleos son los más seguros? Y dentro de la ingeniería, por ejemplo, venimos de una etapa en la cual la demanda de empleos en informática, por ejemplo, y todo lo que gira en torno a la informática, en Information Technology, siempre hay una demanda de trabajadores mayor que la oferta. Y sin embargo ahora, en los últimos meses, estamos encontrando que las inteligencias artificiales generativas permiten que ya hoy en promedio el 50% del código que se produce ya puede ser automático. Entonces, ¿cómo ya no va a ser quizá en el futuro tan seguro el trabajo informático como antes? O, por ejemplo, los ingenieros, como llamamos en Uruguay, los ingenieros civiles, que se dedican al cálculo estructural. ¿Qué tantos ingenieros civiles vamos a necesitar si en el futuro ya no vamos a tener únicamente los programas que automáticamente calculan, sino que vamos a tener inteligencias artificiales, quiero decir, que ya van a poder diseñar, ir más allá y evaluar materiales y calcular resistencias? Entonces, los trabajos de ingeniería que parecían muy seguros hasta ahora quizá no lo sean tanto en el futuro. Y más allá de eso, las amenazas y las oportunidades no necesariamente son las mismas. Quizás para ingenieros jóvenes es distinto que para los demás, o puede haber cambios de género, o puede haber diferencias de vulnerabilidad con respecto a nivel educativo. Y son todos asuntos que desde el lado académico tenemos que tomar en cuenta, los dirigentes políticos lo tienen que tomar en cuenta, son cambios sociales de real importancia. Entonces, ¿qué es lo que hace que la cuarta revolución industrial pueda ser diferente a las anteriores y ya no tengamos quizás ese balance positivo? Y bueno, que hasta ahora veníamos convencidos que el riesgo era siempre para los trabajos más repetitivos, o sea, el que liquidaba sueldos, el que hacía cálculos financieros sencillos con una planilla electrónica, el que levantaba un peso grande que ahora tiene una grúa. Todos los trabajos repetitivos eran los que estábamos convencidos que estaban bajo riesgo de automatización. Y sin embargo ahora, con las inteligencias artificiales nuevas y especialmente con las generativas de los últimos meses, ya no son las personas menos educadas y las tareas menos creativas que están bajo riesgo. Ahora empezamos a ver analistas financieros, empezamos a ver periodistas, empezamos a ver toda clase de ingenieros de operaciones, cálculos de rutas de camiones, vehículos autónomos. Empezamos a encontrar que tareas que hasta ahora considerábamos fuera de límites para la automatización aparecen dentro del territorio y del perímetro automatizable. No solamente eso, sino que mientras nosotros hablamos, las máquinas inteligentes se vuelven más inteligentes. Mientras estamos hablando, quizá dentro de 2 horas, alguno de estos motores de inferencia ya está más inteligente que antes porque aprenden solos. Todo esto lleva a que en términos económicos o microeconómicos el costo marginal de ir agregando inteligencia va tendiendo a cero. O sea que los sistemas se van haciendo cada vez más inteligentes y al mismo tiempo cada vez más baratos, que obviamente es la ecuación que lleva a sustituir mano de obra por capital. Es típico ecuación que lleva a que las empresas van a estar buscando más introducir robots de distinto tipo en vez de tener costosos ingenieros, por ejemplo. Entonces la pregunta es, ¿la inteligencia artificial, que es el corazón del 4IR, es realmente una amenaza para los ingenieros? Y bueno, mi opinión es que depende de nuestra concepción del valor del trabajo realmente. El trabajo históricamente, y si nosotros esto lo vemos en los libros con que estudiamos, los libros con que enseñamos, los manuales de operación de las empresas, las regulaciones legales de las tareas y demás, generalmente ha sido concebido del Fordismo en adelante como secuencias de tareas. Cuando se concibe el trabajo como una secuencia de tareas, entonces es problemático, porque la inteligencia artificial compite con los humanos en un juego de suma cero. Cada tarea que la gana una máquina la pierde un humano y viceversa. Sin embargo, si lográramos conceptualmente, intelectualmente, reconcebir los trabajos en términos de problemas a resolver, y ese fuera el valor a agregar en lugar de secuencias de tareas, que es algo ideal para los ingenieros, ¿verdad? Nosotros deberíamos todos poder, más fácil que otras profesiones, incluso pensar en problemas a resolver. En esta óptica es distinto. Las inteligencias artificiales y los humanos
podemos complementarnos en función de redefinición de nuestras ventajas comparativas, naturalmente, que es algo que voy a hablar ahora en un momento. Entonces, fíjense que la ingeniería es un caso interesante del impacto en las profesiones, porque son ingenieros los que crean la mayor parte de las inteligencias artificiales, y estas a su vez modifican la forma de trabajo que a su vez permite a los ingenieros crear mejores inteligencias artificiales. Entonces, hay un ciclo que puede ser virtuoso o no virtuoso, pero ciertamente hay un ciclo que puede ser virtuoso o no virtuoso en función de cómo nosotros organicemos nuestras empresas, nuestras sociedades, cómo le enseñemos a los ingenieros a trabajar. Ahora, tenemos que tomar en cuenta, ¿no?, que si la inteligencia ya no nos va a diferenciar en el futuro de las máquinas, porque las máquinas van a aparentar ser inteligentes, vamos a tener que cultivar otras habilidades, como la intuición, la sensibilidad, la capacidad de colaboración, que, bueno, hay que decir que no son estereotípicas de los ingenieros muchas veces, que no son un lugar central de cómo enseñamos a los ingenieros a trabajar en las facultades de ingeniería, que además no son fáciles de enseñar, porque es mucho más fácil de enseñar ecuaciones diferenciales, es mucho más fácil de enseñar resistencia de materiales que enseñar intuición, o sensibilidad, o empatía, o sensibilidad multicultural. En el largo plazo, lo que nos vamos a encontrar es que se van a crear muchos puestos de trabajo, pero muchos de esos puestos de trabajo necesitan otras destrezas, lo que llaman los skills. Y la verdad que una gran proporción de la fuerza laboral, incluyendo muchos ingenieros, no tenemos esas nuevas destrezas. Entonces, conclusión y resumen de lo que quisiera decir hoy es que hay una amenaza de la cuarta revolución industrial, es cierto, pero la amenaza no es de que van a faltar empleos, porque no van a faltar empleos. La amenaza es la escasez de habilidades, no la escasez de empleos. El principal desafío en nuestras sociedades va a ser superar el skills gap, la brecha de habilidades, es decir, la brecha entre lo que todos tenemos que saber para desempeñar los nuevos trabajos, o los nuestros rediseñados, por supuesto, porque no me cabe ninguna duda que un ingeniero de sistemas, como soy yo, por ejemplo, ya nuestro trabajo no va a ser el mismo dentro de un año o dos nomás, con todas las inteligencias nuevas artificiales, de lo que es hoy. No me cabe duda que lo mismo le va a pasar a un ingeniero químico, a un ingeniero agrimensor, o a un ingeniero agrónomo, o a un ingeniero estructural. Entonces, fíjense, por ejemplo, que un ingeniero de 50 años o de 55 años, que hace 30 años trabaja en su profesión, si le dicen mañana, quédate contento porque hay otros trabajos en el mercado, como ser ingeniero de prompts, que es uno de los trabajos que va a ser muy, muy demandado en el futuro, puede no ser fácil para algunos de nosotros que estamos hoy acá, por ejemplo, transformarnos de la noche a la mañana en ingeniero de prompts. Entonces, nuestra preocupación es, vamos a ir a una división social en la cual va a haber una proporción de, va a haber un porcentaje de personas educables que van a poder llevar este ritmo, esta carrera entre educación y tecnología, y se van a beneficiar desproporcionadamente de las ventajas de la 4IR, o vamos a lograr encontrar una manera de que no quede gente atrás, que no se cree lo que se podría decir una brecha social, que sería insalvable además, entre los que van a poder acompasarse al cambio tecnológico y los que no van a poder. Entonces, yo creo que vamos a ir yendo hacia un sistema educativo distinto. Lo digo incluso como académico de toda la vida y rector de una universidad. Creo que los paradigmas en que hoy estamos enseñando ya están crujiendo hoy en día frente al ritmo del cambio tecnológico, y vamos a ir a un paradigma que ya no va a ser el actual, en el cual aprendo y luego aplico, que ha sido el histórico. Vamos a tener que ir a un paradigma distinto, donde vamos a estar en una relación constante, entrando y saliendo de la educación clínica, del mercado laboral. Se va a aprender mientras se aplica, se va a aplicar mientras se aprende, yo creo que va a surgir, va a ser imprescindible que surja un continuo entre el sistema productivo, el sistema académico. Va a haber que interlazarlos mucho más para que esto pueda funcionar al ritmo necesario. En definitiva, el gran desafío va a ser gestionar el ratio de obsolescencia del conocimiento. Hay un ratio que va a dominar nuestra sociedad,
que en el numerador vamos a tener la velocidad de obsolescencia del conocimiento y abajo vamos a tener la velocidad de adquisición de nuevo conocimiento. Esto va a funcionar a nivel micro en las personas, los que tengan un número muy grande allí se van a ir quedando atrás, y también funciona a nivel país. Los países que no logren tener un ratio allí adecuado se van a ir retrasando cada vez más frente a los países que logren tener un ratio suficientemente chico en ese número. Entonces vamos a tener que ir a un paradigma nuevo. Ya no va a poder funcionar eso de que aprendo el 80% de lo que voy a saber en mi vida en el primer 20% de mi vida. Y en definitiva, cuando evaluemos personas para contratar en nuestras empresas, por ejemplo, lo que la persona sabe en ese momento va a ser mucho menos relevante. La capacidad para aprender va a ser probablemente una de las métricas, si es que se pueden medir bien, más importantes para contratar personas, más que lo que saben ahora, es su capacidad de aprender continuamente. Y para ir terminando, la propuesta que siempre me gusta frente a las descripciones de amenaza, me gusta llevar propuestas. Yo creo que nuestros países, estoy pensando en Uruguay, pero estoy pensando en nuestra querida América Latina también, y en general vamos a tener que tener un sistema de aprendizaje que en definitiva va a ser un bien público, porque las personas no van a tener, las personas particulares no van a tener, los individuos, el tiempo y el dinero para estar continuamente aprendiendo. No van a poder, no van a tener suficiente dinero para estar pagando capacitación permanentemente, no van a tener suficiente tiempo para dedicar permanente. Las empresas, por su lado, tampoco lo van a proveer. Este es uno de esos fallas de mercado, como dicen los economistas, en el cual vamos a tener que intervenir, porque las empresas no van a poder hacer inversiones suficientemente grandes en capacitación, porque van a pensar que van a estar subsidiando la competencia, capacitando a sus funcionarios. Por lo tanto, va a hacer falta una acción concertada del Estado, los empleadores, las universidades, así como tenemos un sistema de retiros, y justamente en nuestro país, por ejemplo en Uruguay, acaba de modificarse el sistema de jubilaciones, como le llamamos nosotros. Yo pienso que todos los sistemas jubilatorios van a tener que tener en cuenta en el futuro, incluir dentro de la definición de previsión social, como le llamamos acá por lo menos, la necesidad de estarse capacitando a lo largo de toda la vida. Algunos ejemplos de cómo se financia instrumentos fiscales para financiar el sistema de aprendizaje social. Mala idea, totalmente, acá les doy mi opinión, no es tema para charlar hoy. La renta básica universal me parece una pésima idea, conceptual, filosófica, económica y tecnológica por todos lados. Otra mala idea que anda por ahí, de gente que no ha leído su historia económica adecuadamente, es ponerle impuestos a los robots, que hubiera sido lo mismo que poner impuestos a los tractores. Una idea que me parece que vale la pena explorar es tener cuentas de reciclaje individuales, por ejemplo, en la cual extraído del sistema impositivo, cada ciudadano literalmente nazca con un fondo a su nombre, de X miles de créditos, porque no estamos hablando de dinero acá, sino en un sistema social de aprendizaje habría créditos de aprendizaje, y entonces esa persona, a partir de esa cuenta que tendría, lo iría gastando a lo largo de su vida en una cantidad de proveedores que pueden ser universidades, empresas, educación online, offline, híbrida. Sí, habría un sistema de aprendizaje integral, mucho más integral e integral que existe hoy. Así que bueno, por acá los dejo esperando el momento de las preguntas y les agradezco muchísimo su atención. Muchísimas gracias, profesor Grunberg. Una charla muy interesante. Y bueno, totalmente de acuerdo con usted. El talento, el capital humano, sin duda es el punto de partida más importante. Pues aquí, al menos en México, la pregunta es si estaremos a tiempo para comenzar a educar todos estos jóvenes en estas nuevas tecnologías. Yo no veo muchas universidades, centros de investigación tecnológicos regionales en este país, pues con carreras como ingeniería en inteligencia artificial, en cálculo en la nube, en cosas relacionadas con manufactura aditiva, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, sí tendremos que hacer esa alianza, digamos, gobierno, empresa privada,
y la parte, digamos, del sistema de educación universitario, pues para acelerar el proceso de formación de talento en estos nuevos temas que vienen, pues que ya están con nosotros, ¿verdad? Y preparar a la gente para tener esos grandes empleos que pronto estarán disponibles. Pues no tenemos muchas preguntas en este momento. Vamos a levantar la mano todos aquellos que tengan alguna pregunta. Y bueno, hay algunas que quiero plantear ahí, no tienen un destinatario, digamos, ponente específico, son más bien generales. Y bueno, la pregunta, aunque ya fue abordada por algunos de los ponentes, en particular por el doctor Grunberg, es, ¿está América Latina preparada para la transformación digital? En esto es difícil ser políticamente correcto, ¿no? O sea, mi preocupación es que no, y tengo, mi preocupación es que no, no estamos adecuadamente preparados como región, como región cultural, región económica, región política, no estamos adecuadamente preparados por varias razones. Una de las más importantes es que el sistema educativo promedio en América Latina tiene un rendimiento muchísimo menor que el del sudeste asiático, por ejemplo. Y de países, si nosotros tomamos en cuenta países que estaban en un nivel de desarrollo menor que el promedio de América Latina, estoy pensando, por supuesto, en Uruguay, en Argentina, en Chile, que son los que conozco más, pero en general, si uno piensa en un país como Corea, por ejemplo, como Singapur, mismo Taiwán, países como hay Finlandia incluso, que tuvo una crisis existencial muy grande en 91 y algunas anteriores también, todos esos países han acelerado la formación de su capital humano en una cantidad y calidad que rápidamente se va a volver inalcanzable para nosotros. Va a ser muy difícil luego poder cubrir esa brecha. Y mi preocupación es que se va a generar una división entre países o entre regiones del mundo. Va a haber regiones del mundo que van a estar creciendo cada vez más rápido, aprovechando las nuevas tecnologías, y otras regiones del mundo que van a estar dedicadas a seguir exportando material primario, industrias extractivas. Vamos a seguir viviendo lo que tenemos abajo del piso o arriba del piso, pero mucho menos en nuestra explotación, capitalización intelectual, ¿verdad? Así que esa es mi preocupación. Por supuesto, no es lo único, lo educativo. Hay también, no en todos los países por igual, pero hay en general culturalmente una actitud frente al riesgo y al emprendimiento y al empresariado en general que no es la más propensa a generar innovaciones en nuestro continente, por distintas razones que se han discutido a nivel literario, histórico. Por otro lado, hay la estructura, la organización industrial o económica de nuestros países muchas veces también tiene grados de protección que no se han modificado lo suficiente. O sea, hay una cantidad de razones estructurales que tienen corrección, pero que no veo que hoy por hoy se estén aplicando los correctivos que harían falta y que tomaron, por supuesto, esos otros países que mencioné para alcanzar un estadio de desarrollo más grande y la posibilidad de aplicar las nuevas tecnologías. Gracias, doctor. ¿Alguna opinión del doctor Albarrán o del doctor Aguirre en relación a México? Adelante. Pues yo creo que eh, existen hoy en día estas herramientas que me parece a mí que son más fácilmente accesibles que otras que requieren mucho más capital de inversión. Entonces, a mí me parece que hay una oportunidad para, para los países latinoamericanos, principalmente en el sentido de inteligencia artificial. eh, pues llamémosla en general de la digitalización. Sin embargo, para mí el punto eh, más
determinante de lo que va a ser la cuarta transformación es la incorporación de la parte biológica a la cibernética y a la de, digamos, tradicional, materiales, instrumentación, etc. Y ahí sí me preocupa que nos quedemos muy atrás. Es en esa parte y posiblemente también en las tecnologías verdes. Mencionaba yo que hay una gran oportunidad de empleo y creo que no hay suficiente énfasis en buscar esa parte. A veces decimos, bueno, nosotros no somos los grandes emisores de contaminantes. Y como no somos los grandes emisores de contaminantes, entonces no vale la pena andarle buscando ser menos emisores de contaminantes. Pero la economía mundial se está volviendo hacia lo verde, hacia las economías circulares, etcétera. Y si nosotros no buscamos acercarnos a esa parte, nos vamos a quedar muy atrás en mi manera personal de pensar. Muy bien. Jesús, un comentario. Creo que los dos comentarios anteriores son muy ciertos, muy reales, pero eso es viendo América Latina como un área aislada. Para mi gusto, América Latina, su gran potencial es sus diásporas en colaboración con sus realidades locales. Que ahí es donde podemos hacer efectos exponenciales muy rápido y poder no quedarnos tan atrás. Ese sería mi comentario. Muy bien. Doctor Rafael Rodríguez Nieto. Antes que nada, felicitaciones a los ponentes y a las academias que han intervenido en estas presentaciones. Muchas felicidades. Ahora, como en otros coloquios, he observado lo siguiente: la preocupación por los conocimientos y las habilidades que se requerirán para el desarrollo de las actividades de los ingenieros. Recientemente se presentó un trabajo en el Tecnológico de Monterrey sobre el desarrollo de capacidades de manera integral que supera lo que se ha llamado competencias. Si tienen conocimiento de eso, que en esencia incluye de manera integrada habilidades, conocimientos y actitudes, y eso desarrollarlo en las carreras. ¿Tienen alguna opinión al respecto? Muchas gracias. Adelante, doctor Grumberg. Gracias. Bueno, lo primero quiero decir, yo no conozco este programa del TEC de Monterrey al que usted hace referencia, lamentablemente no lo conozco, pero bueno, generalmente todo lo que viene del TEC de Monterrey es muy bueno, así que debe ser muy bueno. Ahora, en general lo que le puedo decir por nuestra experiencia es que la dificultad de enseñar habilidades blandas es muy grande, muy grande. Y es difícil de certificar que uno las enseñó bien, es difícil de certificar que fueron aplicadas posteriormente, es difícil de certificar que uno enseña las que hacen falta. Y creo que es un problema de origen antropológico realmente, porque cuando uno enseña ecuaciones diferenciales o cuando uno enseña trigonometría o gramática, está enseñando algo que fue creado por el hombre. ¿Sí? Son construcciones humanas, el alfabeto, las cuentas, la matemática, son construcciones humanas. Y entonces enseñar lo que nosotros mismos construimos es fácil, comparativamente fácil. En cambio, la empatía, la sensibilidad, la creatividad, son la multiculturalidad, todas estas habilidades blandas que vamos a necesitar para diferenciarnos de las máquinas y para trabajar en un mundo mucho más diverso y en ambientes de trabajo más diversos. Todo esto no fue creado por el hombre, son de origen muy psicológico. Es muy difícil de saber quién es más creativo que otro, es muy difícil enseñar creatividad, enseñar empatía, enseñar sensibilidad.
todo el que ha intentado enseñarlo, toda institución o persona que ha intentado, y estas habilidades blandas son muy innatas de las personas y no dependen de construcciones humanas. Yo me pregunto realmente, uno de los grandes desafíos que vamos a tener las universidades y también los sistemas educativos secundarios y primarios va a ser cómo realmente enseñar esto, que hoy en día, se lo digo como habiendo pasado muchos años en el sistema educativo, realmente hoy en día nadie sabe cómo enseñar estas habilidades blandas en forma sistemática y con pruebas científicas de funcionamiento. Así que esa es mi preocupación. Gracias, doctor. Bueno, hay una pregunta de Alberto García Rubio. Dice, bueno, pues a toda la mesa, pero en particular al doctor Grunberg, ¿cuál cree que es el futuro de las universidades en el mundo? ¿Tienden estas a desaparecer? Wow, bueno. Espero que no, porque tengo que trabajar. Pero creo que no. O sea, las universidades, lo que sí creo es que el sistema educativo va a tener que cambiar en el futuro. O sea, el rol de la universidad, que es un rol muy concentrado en los primeros años de la vida de la gente, y luego un compromiso mucho menor con el graduado, luego que se va. O sea, yo pienso que las universidades tenemos que comprometernos con el graduado a lo largo de toda su vida. Es más, creo que los títulos en todas las disciplinas se tendrían que recertificar continuamente. Pienso que la enseñanza que brindamos tendría que ser mucho más clínica, es decir, que durante toda la formación, durante toda la carrera, tanto grado como posgrado, hubiera un componente importante dentro de empresas reales o como parte de proyectos que los alumnos desarrollan orientados a la producción real, emprendimientos, startups o de cualquier tipo que sea. Pienso que tenemos que ir hacia un sistema educativo en donde casi la mitad, digamos, tendríamos que apuntar a que la mitad de la formación ocurra en un ámbito híbrido integrado entre la empresa y la universidad, dejando para la universidad aquellos aspectos donde las empresas no van a estar directamente involucrados, como las ciencias básicas, por ejemplo, o las humanidades, donde inclusive allí mismo creo que tendríamos que hacer una inversión más grande en desarrollar materiales educativos para no tener que enseñar García Márquez 600 veces al año de la misma manera, sino tendríamos que desarrollar materiales educativos para enseñar en profundidad las materias que son las mismas básicamente para todos. Así que no creo, y espero que no, que las universidades no van a desaparecer, pero se van a transformar. Igual es un bicho difícil de transformar la universidad, ¿no? O sea, desde Bolonia en adelante, y si salimos del mundo occidental, Timbuktu fue antes que Bolonia, por ejemplo, se parece bastante. O sea, los dibujos que tenemos de las universidades de enseñanza frontal son bastante parecidos, lamentablemente, a lo que encontramos ahora. O sea, las universidades creo que van a seguir, y es importante que sigan, pero van a ser parte de un sistema mucho más integrado de formación. No van a ser, creo yo, el protagonista principal. Gracias, doctor. Bueno, su pregunta básicamente tiene que ver, como dije, con el tema del desarrollo de habilidades blandas. Ella pregunta, ¿qué estrategias deben tener las instituciones de educación superior, las universidades, para el desarrollo de estas estrategias? Creo yo que son sumamente importantes. Como sabemos todos, bueno, pues en los Estados Unidos, pues la educación, digamos, técnica va muy de la mano de la educación relacionada con la parte, digamos, de desarrollo de habilidades, no solamente blandas, sino también en temas relacionados con, pues, emprendimiento de base tecnológica. ¿Cuál debería ser la estrategia para que nosotros tuviéramos en las universidades una educación, como dije, no solamente en habilidades blandas, sino en general para el desarrollo de proyectos y emprendimiento de base tecnológica? Adelante, doctor Gunther. Gracias. Bueno, como dije antes, la experiencia internacional muestra las dificultades en enseñar
habilidades como, si es que son habilidades, algunos dicen que son habilidades, otros dicen que son atributos personales, como la creatividad, la intuición, la curiosidad intelectual. Todo esto que vamos a necesitar en el futuro es muy difícil de enseñar. Es muy difícil de enseñar. Es más, hay autores que dicen que no está claro que se pueda enseñar. Ahora, yo diría que la manera de encararlo es como la enseñanza de la ética, por ejemplo. Yo creo que en el mundo académico, por ejemplo, se ha visto que cuando ha habido una cadena de escándalos, por ejemplo, entonces hay una oleada de que todas las universidades tenemos que enseñar ética en los negocios, por ejemplo. Y después se ve que algunos de los que hacen las mayores estafas fueron los que tuvieron mejor nota en las materias de ética. No son cosas que se enseñan de la misma manera que la matemática o la física, son lo que yo llamo experienciales. Entonces, si queremos enseñar creatividad, me parece que hay que hacer que la gente cree en algo. O sea, alguna gente va a crear en música, otros en pintura, otros en literatura, otros diseñando chips y otros haciendo quantum. Crear. Y para eso es que, volviendo a lo que decía antes, creo que hay que meterse en enseñanza basada en proyectos, en localizar mucho de la enseñanza dentro de emprendimientos o empresas, y además ser más libre en los sistemas de enseñanza. O sea, las universidades en América Latina en general estamos regulados de una manera sumamente rígida. O sea, tanto la secundaria como la enseñanza superior en América Latina no es en todos los países igual, pero hay mucho menos flexibilidad que en otras regiones del mundo. O sea, hay que seguir planes de estudio bastante rígidos, es muy difícil de combinar. Si alguien quiere estudiar arquitectura y arte y ingeniería civil al mismo tiempo, no va a poder. No hay título que lo refleje, necesita una secundaria distinta para ingresar, los profesores entre sí no se hablan, se llevan mal los arquitectos, los ingenieros civiles. Es decir, si queremos enseñar creatividad, curiosidad intelectual, trabajo en equipo, trabajo multidisciplinario, todo esto tan importante, entonces vamos a tener que hacerlo no a través de materias, sino a través de experiencias localizadas distinto. Y una de las cosas que va a haber que ver, los reguladores, por ejemplo, los gobiernos, quien sea que regula la enseñanza a nivel de primaria, de secundaria y de terciaria, va a tener que aceptar el riesgo de que la gente piense por sí misma. Y bueno, y va a haber estudiantes que desde niños van a gustar de la danza, mientras que otros van a gustar de la robótica, de lo que fuera. Es decir, esa libertad en América Latina es muy reducida, tiene pocos grados de libertad, por decir. Yo creo que yo me atrevería a pensar por ese lado, ¿no? Correcto, doctor, muchísimas gracias. En realidad, pues sí, las habilidades blandas no se enseñan, se desarrollan, ¿verdad? Pueden estar ocultas por ahí en el fondo de la mente de alguna persona, pero son las experiencias realmente las que desarrollan ese tipo de habilidades.